Por décadas, ella vivió a la sombra de una casa que nunca fue suya. Tuvo 2 hijos de un hombre que nunca la reconoció. Pero cuando todos esperaban que ella callara, Venta eligió echar raíces y enseñar al mundo a florecer bajo los mangos que antes albergaban cadenas. Esta es la historia real de la mujer que se liberó a sí misma, y con ello, cambió el destino de toda una generación. Prepárate para escuchar esta emocionante historia, pero antes no olvides suscribirte al canal, darle me gusta y compartir. Vamos con la historia. Imagina el viento húmedo del litoral nordestino, acariciando las pesadas hojas de mangos centenarios. En lo alto de una colina aislada, rodeada por un mar de verdes intensos y caminos de barro rojo, se erguía la imponente propiedad de los Vasconcelos, una de las familias más influyentes de la capitanía de Bahía en el año 1822, el mismo año en que Brasil aún temblaba entre el eco de la colonización y el susurro de la independencia. La casa grande, de muros blancos y ventanas azules descoloridas, destacaba como una isla de orden y poder en medio del caos silencioso de la selva circundante. Pero detrás de la fachada sólida, lo que existía era una estructura a punto de derrumbarse, no por fuera, sino por dentro. Un mundo que aparentaba firmeza, pero estaba sostenido por silencios, culpas y amores enterrados vivos. En la veranda principal, en su silla de jacarandá, el patriarca Amaro Vasconcelos observaba la plantación de cacao que se extendía hasta donde la vista alcanzaba. Era un hombre de 48 años, de cuerpo robusto, mirada firme, barba precisamente recortada y un silencio que imponía más respeto que cualquier grito. Viudo hacía 5 años, Amaro cargaba un dolor contenido, escondido bajo capas de rigidez y religión. A su lado, caminaba despacio la figura siempre alerta de Severina, la gobernanta negra que, desde hacía más de 20 años, cuidaba la casa como si fuera suya, pero sin jamás olvidar que no lo era. Severina tenía los ojos pequeños, pero penetrantes, y una postura de quien escuchaba todo y hablaba solo lo necesario. Fue el primer domingo de marzo cuando todo empezó a cambiar. Una mañana sofocante, con olor a tierra mojada y rocío escurriendo de las tejas. Amaro descendió a la senzala para una inspección que no formaba parte de su rutina. Dicen que fue el destino, otros dirían que solo era la culpa misma. Allí, entre los rostros sumisos y silenciosos, uno llamó su atención, una joven de piel color azabache, ojos color miel y cabellos recogidos con un pañuelo simple, pero con una dignidad que lo desarmó. Su nombre era Venta. Venta tenía 22 años y había sido comprada de una hacienda vecina después de la muerte de sus padres, también esclavizados. A diferencia de los demás, ella no bajaba los ojos al cruzarse con el señor de la casa, no por desafío, sino por un tipo de firmeza que confundía respeto con espejo. Ella no quería ser vista. Pero lo fue. Amaro no dijo una palabra. Solo observó, detuvo la mirada más de lo que debería, y dio la espalda. En los días siguientes, comenzó a bajar más veces a la senzala, siempre con excusas técnicas, verificar los stocks, inspeccionar herramientas, averiguar las condiciones sanitarias. Pero Severina, que veía más de lo que fingía ver, ya sospechaba lo que se estaba formando, aquel viejo conflicto entre lo que se puede, lo que se quiere y lo que se debe. El problema es que querer no era nuevo para Amaro. Lo nuevo era desear a alguien que le recordaba, todos los días, la estructura podrida sobre la cual su riqueza fue construida. La presencia de Venta desestabilizaba no solo su corazón, sino también su lógica de mundo. Ella hablaba poco, pero cuando hablaba, decía lo que importaba. Un día, ante un gesto de rudeza de uno de los capataces, ella se interpuso entre el látigo y una niña esclavizada. Fue azotada por eso. Y aún así, al levantarse, le dijo al propio Amaro, con los ojos encendidos, un hombre no se mide por lo que posee, sino por lo que protege. Fue esa noche que él soñó con ella. Y por primera vez en años, se despertó con el corazón acelerado y los ojos húmedos. A partir de allí, todo se dividió entre antes y después de Venta. Amaro intentaba evitar cualquier acercamiento. Se culpaba en silencio, rezaba más que nunca, buscaba consejos en los sermones del padre Clemente, un viejo aliado de la aristocracia que poco sabía del peso real de las pasiones humanas. Pero el alma, cuando inquieta, escapa hasta de la fe. Mientras tanto, Venta seguía su trabajo con destreza y silencio. Pero algo en ella comenzó a cambiar. Ella percibía las miradas, los silencios, las visitas no anunciadas. Un día, encontró una muda de ropa nueva sobre su cama de paja. Ninguna palabra fue dicha, pero ella supo. Esa misma noche, Severina la llamó aparte y le dijo, con la sabiduría de las mujeres que ya han visto el mundo girar y destruir, si entras en esta casa, hija mía, no olvides salir con el corazón intacto. Hombre blanco promete con los ojos, pero olvida con los labios.
Pero no era promesa lo que había en los ojos de Amaro. Era confesión. El primer contacto entre ellos ocurrió en un momento de colapso. Una fuerte tormenta cayó sobre la hacienda, un árbol cayó sobre los corrales y Venta, intentando ayudar a una niña atrapada entre los escombros, terminó herida en la pierna. Amaro la cargó en sus brazos hasta el área de servicio de la casa grande. Los ojos de ella, entre el dolor y el susto, encontraron los de él. Y el silencio dijo el resto. En las semanas siguientes, él comenzó a pedirle a Severina que trajera a Venta para tareas en la parte interna de la casa. Primero en la cocina. Luego en el cuarto de costura. Finalmente, en el despacho. La presencia de ella pasó a dividir el ambiente de la casa con la incomodidad de las miradas. Los hijos de Amaro, Damiao y Tomás, ambos entre 10 y 14 años, no entendían, pero sentían. Los otros esclavizados cuchicheaban. Y Severina, una vez más, observaba. Pero fue en una noche sin luna, en un momento donde los fantasmas de la culpa y el deseo se mezclaron en vino y silencio, que Amaro cedió. Fue hasta el cuarto del fondo donde Venta dormía y la encontró despierta, sentada, como si lo estuviera esperando. Ella no retrocedió. Tampoco avanzó. Pero cuando él tomó su mano, ambos supieron que ya estaban en el punto sin retorno. No fue pasión. Fue colisión. Y esa colisión daría frutos, pero no de inmediato. Lo que nació como silencio y mirada, rápidamente se transformó en una rutina clandestina de toques sutilmente ensayados, palabras dichas al oído, y esperas ansiosas bajo la penumbra de un caserón donde todo escuchaba, pero nada hablaba. Amaro se dividía entre el señor de ingenio austero, padre de 2 hijos, hombre de reputación intachable entre los varones del cacao, y el amante secreto que se perdía en la dulzura firme de Venta, que jamás lo trató como señor entre 4 paredes. Era ese detalle, entre tantos, lo que más lo desarmaba. «No soy tu posesión, Amaro», ella susurró, una noche, mientras yacían sobre una colcha simple, al sonido de ranas y viento en las rendijas. «Yo vengo porque quiero. Pero el día en que mi querer cambie, sabré irme». Y él supo, allí, que la fuerza de aquella mujer era más peligrosa que cualquier revuelta de esclavos. Porque ella no luchaba con armas, sino con verdad. Y la verdad, cuando entra en el alma, no tiene vuelta. Venta no era sumisa, pero tampoco ingenua. Sabía el peso de acostarse con el dueño de la casa. Sabía de las consecuencias. Pero había aprendido de la vida que algunos riesgos valen el cuerpo, cuando el alma ya está involucrada. Durante meses, el romance se mantuvo oculto, o al menos así lo creían. Pero ¿cómo esconder el perfume nuevo en las sábanas de alguien que nunca tuvo perfume? ¿Cómo disimular el brillo en los ojos de una mujer que andaba entre el dolor y la esperanza? Severina fue la primera en confrontar a Amaro. «¿A quién quiere engañar el señor?», dijo, en tono bajo, pero firme, en la cocina del fondo. «¿A ella? ¿A mí? ¿O a sí mismo?». «No es solo deseo, Severina», él respondió, mirando al suelo, como un niño pillado en falta. «Es amor». Ella cruzó los brazos y soltó una risa corta, amarga. «El amor es una flor hermosa en tierra de veneno. Cuidado donde pisas». La tensión en la casa aumentaba cada día. Damiao, el hijo mayor, comenzó a hacer preguntas. Tomás, más sensible, decía tener pesadillas con una mujer atrapada por cuerdas invisibles. Los esclavizados más antiguos ya evitaban a Venta, con miedo a represalias. Y los capataces pronunciaban su nombre con un veneno disfrazado de sarcasmo. Pero fue a finales de noviembre cuando ocurrió el primer gran cambio. Venta comenzó a sentir náuseas matutinas, fatiga y un brillo diferente en los ojos. Severina lo notó antes que todos. «Estás esperando, ¿verdad?». Venta no respondió. Solo llevó la mano al vientre, como si pidiera protección divina contra un mundo que ella sabía que no perdonaba. Cuando se lo contó a Amaro, él palideció. Se sentaron en el cuarto escondido, los ojos de él humedecidos por primera vez desde el velorio de su esposa. «Un hijo», murmuró. «Mi hijo, nuestro hijo», corrigió Venta. «Pero nacerá esclavizado, si el señor no hace nada». Y allí comenzó el verdadero conflicto de Amaro. Él, que nunca había desafiado los códigos de la aristocracia rural, ahora se veía ante la necesidad de romper el engranaje del mundo en que creció. Para salvar a su hijo. Para salvar a la mujer que amaba. Intentó caminos discretos. Conversó con el padre Clemente sobre liberaciones por méritos, intentó simular la compra y manumisión de Venta en nombre de terceros, incluso consideró enviarla a Salvador para tratamiento, donde ella podría desaparecer de la propiedad sin levantar sospechas. Pero Venta fue firme: «No me esconderé.
No cargaré a mi hijo en la oscuridad. En ese periodo, Amaro comenzó a alejarse de la sociedad local. Dejó de asistir a las cenas políticas, rechazó invitaciones a reuniones de señores de ingenio, e incluso mandó decir que no ofrecería cena de Navidad ese año. La excusa era un luto prolongado. La verdad, mucho más compleja. Dentro de casa, el clima se volvió denso como una nube de tormenta. Los hijos lo sentían. Severina observaba. Y las miradas desconfiadas del servicio se volvían cada vez más invasivas. Fue en una tarde sofocante de enero cuando todo colapsó. Damiao, hurgando en los fondos de la casa, siguió un ruido extraño que venía del ala de servicio. Encontró a Benta y Amaro juntos, de la mano, en silencio. La mirada del niño se congeló en el tiempo. Huyó sin decir palabra. Pero en la cena, la explosión llegó. ¿Usted está durmiendo con una esclava?, gritó, golpeando la mesa. ¿Es eso verdad? Tomás comenzó a llorar. Severina permaneció de pie, inmóvil. Benta, que entraba con una bandeja, se detuvo al escuchar. Y Amaro, por primera vez en su vida, perdió la voz. No por vergüenza, sino por el miedo de perderlo todo, los hijos, el orden, el nombre. Damiao salió de casa esa misma noche y fue directo a la hacienda de su tío, el coronel Rufino Vasconcelos, un hombre conocido por su odio a los movimientos abolicionistas y por su brutalidad. En pocas semanas, rumores sobre un señor enloquecido por la esclava comenzaron a circular en las villas vecinas. Pero lo que nadie sabía aún era que Benta esperaba gemelos. El nacimiento ocurrió en una madrugada sin estrellas, con el cielo cerrado como el destino de quien osa amar más allá de las reglas del mundo. Severina fue quien ayudó en el parto, como tantas veces antes. Pero aquella noche, sus manos temblaban. No de miedo, sino de presentimiento. Sentía que, junto a aquellas criaturas, nacía también una guerra silenciosa. Algo que ni la oración podía contener. Los gemelos vinieron al mundo fuertes y saludables. Una niña, de piel clara como el padre, ojos color miel como la madre. Y un niño, de tono más oscuro, cabellos crespos y facciones firmes. Benta los llamó Rosa y Elías. Nombres simples. Nombres llenos de futuro. Amaro. Lloró al sostenerlos en sus brazos. Dijo que haría lo correcto, que cambiaría todo, que nadie los tocaría. Pero, por la mañana, el miedo ya hablaba más alto que el amor. El miedo de la aristocracia. De los vecinos. Del hermano, coronel Rufino. Del propio nombre estampado en los salones e iglesias como escándalo. Necesito tiempo, le dijo a Benta, al amanecer, sin mirarla a los ojos. Ella lo miró en silencio. Luego, alzó a la hija en su regazo, envolvió al hijo en paños y respondió, yo no tengo ese tiempo. En los meses siguientes, Amaro pasó a evitar el ala del fondo. Dejaba víveres, pedía a Severina que intermediara billetes, enviaba médicos de confianza. Pero no volvía. No los veía. Benta, por su parte, comenzó a caminar por la propiedad con altivez. Criaba a sus hijos con dignidad, incluso bajo la mirada ácida de todos. Escuchaba los cuchicheos, soportaba las exclusiones. Pero mantenía la cabeza erguida. Rosa y Elías crecieron como esclavizados, aunque nunca fueron golpeados, ni enviados al campo. Vivían en un limbo, no eran tratados como señores, pero tampoco como los demás. Un tipo de prisión sutil, donde la identidad era negada en silencio. Damiao regresó a casa a los 18 años, inflamado de rabia, ya con planes de asumir los negocios de la familia. Ignoraba a Benta, trataba a los niños con desprecio y prometía a quien quisiera oír que limpiaría la casa de aquella vergüenza. Tomás, más introspectivo, nunca consiguió odiar a sus hermanos. Tenía miedo del padre, pero admiraba a Benta. Y, en secreto, observaba a Rosa con un cariño que mezclaba reverencia y culpa. Cuando Rosa cumplió 9 años y Elías, más rebelde, comenzó a rebelarse contra el trato del servicio, Severina reunió valor y fue hasta Amaro. Ellos han crecido. Saben quiénes son. Y saben que el Señor los esconde. Yo los protegí. Respondió Amaro, la voz cargada de culpa. Si los liberara, ¿qué cree que les harían? ¿Lo que hacen ahora? Niegan hasta el nombre del Padre. ¿Eso es protección? Fue la primera vez que Amaro sintió vergüenza no por lo que hizo, sino por lo que no hizo. Miró por la ventana y vio a Elías corriendo entre los mangos, pateando piedras, furioso con el mundo. Y a Rosa, quieta, ayudando a Benta con los paños, imitando los gestos de la madre con una dulzura que partía el corazón. Esa noche,
intentó escribir una carta. A sus hijos. A la sociedad. A sí mismo. La rasgó antes de terminar. No tenía palabras que curaran aquel silencio de 9 años. El rompimiento definitivo entre él y Benta ocurrió semanas después, un domingo sofocante, cuando Rosa enfermó gravemente con fiebre. El médico de la villa se negó a atenderla. Dijo que no cuidaba de negros, ni bastardos. Amaro, presionado por Damiao y por los vecinos, no intervino. Benta fue hasta la casa grande. Entró por la puerta principal. Pasó por la sala donde tantas veces había sido invisible. Y enfrentó a Amaro delante de todos. Rosa va a morir. ¿Y el señor va a mirar? Él quiso hablar. Quiso levantarse. Pero quedó paralizado, como siempre quedaba ante la expectativa ajena. El silencio de él gritó más alto que cualquier respuesta. Yo crié a sus hijos. Di mi cuerpo, mi honor, mi alma. Y todo lo que recibí a cambio fue silencio. Ella salió, cargando a Rosa en sus brazos. Elías corrió detrás. Severina, llorando, fue con ellos. La niña sobrevivió, gracias a los tés y rezos de una curandera quilombola que Severina buscó a escondidas. Esa noche, Benta reunió a sus 2 hijos, los miró a los ojos y dijo, ustedes no tienen padre. Pero se tienen el uno al otro. Y a mí. Y nunca más pronunció el nombre de Amaro en voz alta. El tiempo pasó como solo el tiempo sabe pasar, sin pedir permiso, sin explicar. Rosa y Elías, ahora de 14 años, se habían convertido en espejos de la madre, cada uno a su manera. Elías, rebelde e inteligente, había aprendido a leer a escondidas con Tomás, el hermano blanco y silencioso que, a pesar de la distancia impuesta por Damiao, nunca se alejó de verdad. Era fuerte, rápido, valiente. Guardaba en el pecho una furia antigua, heredada sin querer. Rosa, al contrario, era la calma. El equilibrio. La voz mansa que curaba heridas con palabras y presencia. Tenía el don de aplacar el dolor solo con una mirada. Fue durante una misa de domingo que todo comenzó a cambiar. La capilla de la villa estaba llena, como de costumbre, cuando un nuevo visitante se presentó, Aurelio Magalhães, abogado venido de Río de Janeiro, hijo de un político influyente, joven abolicionista y estudioso de las reformas sociales. Su nombre ya circulaba entre los señores con desconfianza. Pero fue su mirada sobre Rosa lo que encendió la chispa del cambio. Al verla en la entrada de la capilla, con un vestido simple de algodón, sosteniendo una cesta de flores, Aurelio no vio una esclava. Vio una joven. Y allí, sin saberlo, el destino se reescribió. En los días que siguieron, él pasó a frecuentar la propiedad bajo el pretexto de investigar la historia de la región. Pero su verdadera intención era conocerla mejor. Rosa, que nunca había tenido la atención de nadie que la mirara sin condescendencia, no sabía cómo reaccionar. Elías fue el primero en percibirlo. Él quiere más que flores en el altar, Rosa. Cuidado. Pero Rosa, con la madurez que la vida le impuso demasiado pronto, respondió, por primera vez, alguien me ve como persona. Quiero entender lo que eso significa. Aurelio, por su parte, comenzó a preguntar sobre los hijos de Benta, sobre su padre, sobre el silencio de la casa grande. Conversó con Severina. Oyó de Tomás, en tono cauteloso, que había cosas enterradas allí, que si se dijeran, harían temblar el suelo. Un día, confrontó a Amaro en la veranda. Usted es el padre de ellos, ¿verdad? Amaro no respondió. Pero tampoco negó. ¿Y aún así permite que vivan como esclavos? Insistió. Están protegidos, murmuró Amaro, como si repitiera un mantra demasiado viejo para tener sentido. ¿Protegidos de qué? ¿De su vergüenza? Aquellas palabras desgarraron lo que restaba de control en Amaro. Él se levantó, con los puños cerrados, pero Aurelio no retrocedió. El mundo está cambiando, señor Vasconcelos. Y usted puede elegir ser parte de eso, o ser sepultado por ello. Esa noche, Amaro no durmió. Por primera vez en años, salió a caballo, solo, hacia la parte más alta de la plantación. Se detuvo bajo el mango más antiguo de la hacienda, el mismo donde, años antes, había visto a Elías caer y levantarse sin llorar. Lloró allí. No por debilidad, sino por haber entendido, finalmente, que su silencio no había protegido a nadie. Solo había perpetuado el dolor. Al día siguiente, buscó a Benta. Pidió verla en la veranda trasera. Ella aceptó, por dignidad, no por nostalgia. Quiero liberarlos. Rosa, Elías, y a ti. No necesito su permiso para ser libre, Amaro.
Pero si va a hacer esto, que no sea como un favor. Que sea como reparación. Él asintió, avergonzado. Y salió. La semana siguiente, registró los papeles de manumisión en el registro, a nombre de los tres. Pero el impacto del gesto fue devastador para quienes lo rodeaban. Damiao explotó. Dijo que el padre se había vuelto loco. Que traería vergüenza a la familia. Que la hacienda caería en desgracia. Entonces que caiga, respondió Amaro. Ya está podrida desde hace demasiado tiempo. Damiao partió definitivamente hacia la hacienda de Rufino, el tío. Juró venganza. Y, en las sombras, comenzó a difundir que Rosa y Elías planeaban incitar una revuelta entre los esclavizados de la región. Mientras tanto, Aurelio pidió la mano de Rosa en matrimonio. Públicamente. En la plaza de la villa. Delante de todos. El escándalo fue inmediato. Pero lo que nadie esperaba era la respuesta de Rosa. Acepto. Pero quiero subir al altar con mi nombre completo. Y allí, por primera vez, dijo en voz alta, Rosa Vasconcelos. Venta lloró en silencio. Elías sonrió, como quien ve a su hermana romper un ciclo con un gesto. Amaro, en el fondo de la iglesia, solo cerró los ojos. El matrimonio de Rosa y Aurelio, marcado para una mañana de junio, se convirtió en el símbolo mayor de ruptura y esperanza en la villa de Sao Jerónimo. Las señoras de la aristocracia se negaron a asistir. Los coroneles, indignados, enviaron cartas de repudio. Hasta el padre Clemente dudó. Pero en el altar improvisado bajo los mangos de la hacienda, rodeados por antiguos esclavizados y trabajadores humildes, Rosa Vasconcelos caminó de la mano con su madre. No había vestido de satén, ni música de salón. Pero había dignidad, y una fuerza que ninguna tradición podía derribar. Esa misma mañana, Amaro leyó una carta escrita por Elías, dejada sobre su escritorio. Padre, durante años, esperé que usted me mirara como a un hijo. Aprendí a andar, a pensar, a luchar, todo sin usted. Y, aún así, lo perdoné el día en que liberó a mi madre. Pero hoy, no quiero más su pena, ni su protección. Quiero mi camino. Saldré con Tomás rumbo a Salvador, donde pretendo estudiar Derecho, como Aurelio. Un día, quiero defender a otros como yo, para que ningún niño nazca esclavizado al silencio de un padre. Elías. Amaro leyó la carta con los ojos humedecidos, pero sin desesperación. Él sabía, estaba perdiendo un hijo, pero ganando un hombre. La hacienda, ahora casi vacía, fue poco a poco transformada. Amaro liberó a todos los esclavizados que quedaban, registrando las cartas de manumisión personalmente. Pasó a vivir en uno de los cuartos del fondo, donde antes dormía Venta. Dejó la casa grande para Rosa y Aurelio, quienes, al regresar de su luna de miel en Recife, crearon allí una escuela para hijos de exesclavizados. Rosa, ahora profesora. Aurelio, abogado. Elías, estudiante en Salvador. Tomás, su gran aliado, siguió trabajando como contador y defensor de los derechos civiles. Venta, la matriarca, se convirtió en el centro de aquella nueva orden. La mujer que cargó la vergüenza de un señor, ahora era símbolo de renacimiento. Pero como todo lo que desafía la estructura, el precio no tarda en llegar. En septiembre de 1840, un intento de ataque fue organizado por Damiao y el coronel Rufino. Reunieron hombres armados, disfrazados de milicia, bajo la alegación de que la hacienda escondía agentes de la revuelta negra. Era, en realidad, un acto de venganza, contra la libertad, contra el amor, contra la vergüenza que no podían soportar. En la madrugada del ataque, Severina fue quien escuchó el movimiento primero. Golpeó la puerta de la antigua casa grande con la fuerza de los que ya no tienen tiempo. Van a invadir. Amaro, ya viejo y enfermo, se levantó despacio. Rosa y Aurelio tomaron a los niños. Elías, que estaba de visita, se puso al frente. Pero antes de que cualquier confrontación ocurriera, lo inesperado sucedió. Tomás se interpuso entre los invasores y los portones. Esta tierra ahora es libre, dijo, firme, delante del hermano y del tío. Y si necesitan una prueba, pueden matarme aquí mismo. El enfrentamiento fue evitado. Por la sorpresa. Por la presencia de Aurelio, que ya era conocido en la capital. Y por la valentía inesperada de Tomás, el hermano blanco que se negó a repetir los errores del padre. Días después, Damiao fue denunciado por intento de invasión de propiedad. El coronel Rufino cayó en desgracia al ser expuesto como autor intelectual del ataque. La justicia, lenta, pero presente, comenzó a respirar, aunque tímidamente, en tierras antes calladas. En los años siguientes,
La antigua casa das Mangueiras se volvió una referencia. Recibía a familias negras manumitidas, acogía a niños sin apellido, enseñaba lectura e historia. Se convirtió en más que un hogar, se volvió símbolo de que, sí, es posible reconstruir. Amaro falleció en silencio, una tarde de otoño, a los 72 años. Benta estuvo a su lado, sosteniendo su mano. No por amor, ese ya había pasado. Sino por misericordia. Usted lo intentó, dijo ella, antes de que él cerrara los ojos. No fue suficiente. Pero lo intentó. Él sonrió, débil. Siempre fuiste más fuerte que yo, Benta. Y yo, solo lo descubrí demasiado tarde. Ella lo enterró en el fondo de la hacienda, bajo el mango donde Rosa dio su primer paso. Y allí, en el suelo antes regado por silencio y sangre, nació una flor rara, la memoria de un amor que dolió, pero también enseñó. Si te gustó esta historia, suscríbete al canal, dale a me gusta y compártela. Jeje.